Bendito sea su nombre, amén, aleluya. Y estaremos predicando en esta tarde bajo el tema, amén, la circuncisión, señal del pacto, bendito sea su nombre. Bueno, entonces Dios dice la palabra del Señor, amado hermano, que después del diluvio, amén, de las aguas que hubo aquí en la tierra, amén, aleluya, y después de que Dios hiciera un pacto, amén, con Noé, y después de la embriaguez, amén, de Noé, y después de la torre, amén, de Babel, que vinieron los hijos de Sem por sus generaciones, y Dios llamó a un hombre que se llamaba Abraham, bendito sea su nombre, aleluya. Y después de ciertas cosas y ciertos tratos que Dios tuvo, amén, con Abraham, y después de que Abraham salió con Lot y todas esas cosas, antes de que Isaac naciera, Dios le dice a Abraham que iba a hacer un pacto, amén, con él. Y ese pacto es que Abraham iba a ser el padre de naciones y de muchedumbre. Y dice la Biblia que el pacto es que Dios sería para ellos Dios y que ellos serían para él, amén, su pueblo. Y Dios puso una señal, amén, en ese pacto porque Dios estaba escogiendo por primera vez un pueblo. Y ese pacto tenía una señal el que Dios había puesto en la carne de ellos, y es que todos ellos tenían que ser circuncidados y cortados, amén, el prepucio de todos esos hombres, amén, que desde entonces tenían un pacto a ser el pueblo, amén, de Dios, aleluya. Cristo viene, amén, bendito sea su nombre. Ahora la Biblia dice que cuando eso sucedió, Abraham tenía edad de 99 años, y que a la edad de 99 años él circuncidó su prepucio, y dice que Ismael tenía 13 años, y en el mismo día Abraham e Ismael fueron circuncidados, pero Isaac no había nacido, amén, todavía. Ahora la palabra del Señor dice en el libro de los Hechos, capítulo 7, hablando Esteban, que Abraham circuncidó a Isaac en el 8º día, y Jacob vino y circuncidó a los 12 patriarcas. Y hasta ahí, amén, todo estaba bien, bendito sea su nombre, porque como dije, todo lo que Dios hace, lo hace bien, amén, en su tiempo. Y la circuncisión en ese momento era algo bueno, amén, aleluya. ¿Por qué era bueno? Porque para la circuncisión era una señal de obediencia, amén, del hombre para con Dios. Pero el tiempo fue andando, porque una cosa que yo siempre he dicho es que el tiempo siempre va a caminar y el tiempo siempre te va a alcanzar. Por eso la palabra del Señor dice que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y usted puede dejar que el tiempo ande y corre, pero va a llegar un día, hermano, que el tiempo lo va a alcanzar, bendito sea su nombre, aleluya. Y usted va a cosechar todo aquello que usted haya sembrado, sea bueno o sea malo, bendito sea su nombre. Entonces el tiempo fue andando y el pueblo, amén, fue pasando hasta que dice la Biblia que nació un hombre, amén, llamado Moisés. Y el pueblo seguía siendo obediente, amén, y fiel a Dios. Y Moisés también había sido circuncidado. Todos conocemos la historia cuando, amén, Moisés huye, amén, de Egipto a tierra, amén, de Madián, bendito sea su nombre. Y vamos a ir aquí para que leamos el pasaje en el libro de Éxodo, capítulo 4. Hay una cosa que nunca a nosotros se nos debe de olvidar, y es la palabra de Dios. A usted se le puede olvidar todo lo que usted quiera, pero que nunca se le olvide la palabra, amén, de Dios. Y dice la Biblia en el libro de los Éxodo, capítulo 4, versículo 24, para no leer mucho. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. ¿Qué pasó, hermano? Que Moisés había llegado a tierra de Madián. Y Madián, pues, ellos eran descendientes de Abraham, igual que Moisés. Pero ellos no eran hijos de la promesa, porque todos los madianitas eran hijos de una esposa que Abraham había tenido, que se llamaba Cetura. Y de Cetura y de los 6 hijos que ella tuvo con Abraham, nació Madián y se creció y se regó todo aquel pueblo. De manera que Moisés había tomado por mujer
a una persona que era familiar, parienta del pueblo, amén, de Dios, pero no exactamente, porque ella no era, amén, del pueblo, amén, de Israel, amén, aleluya. Cristo viene, el poderoso Jesús. Entonces, porque la gente del pueblo de Dios, amado hermano, tiene que ser del pueblo de Dios o no eres del pueblo de Dios. Por a media, amén, no existe. ¿Qué te quiero decir? O eres cristiano o no eres cristiano. Por a media, amén, no existe. Bendito sea su nombre. Entonces dice la Biblia que él había tomado a Séfora, amén, por mujer. Pero algo extraño había acontecido. Porque cuando ellos tuvieron el primer hijo, que era Gerson, es bien probable que ellos lo habían circuncidado, pero a ella no le gustó el asunto. ¿Entiendes? Porque a veces así pasa, que hay mucha gente que no quieren que sus hijos sean hijos de Dios. Hay mucha gente, amado hermano, que no ponen de su parte para que sus hijos sean hijos de Dios y sean criados en el camino de Dios. Entonces cuando nació Eliezer, entonces ellos iban camino a Egipto, muy tranquilo, a liberar el pueblo, amén, en Egipto. La Biblia dice que Moisés tomó a su esposa, tomó a sus hijos, lo puso en un asno, y iban todos bien contentos para Egipto. Pero iban en desobediencia delante de Dios. Y en estos tiempos nosotros no podemos ir así como anda mucha gente, bien contento, que van para la iglesia, que van para aquí, que van para allá, pero no están en obediencia, amén, a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que el niño no lo habían circuncidado. ¿Por qué? Porque, amado hermano, como te digo, como que no le gustó el asunto, porque no había una fidelidad, amén, a Dios. Entonces la Biblia dice que el Señor le sale al encuentro en el camino, en una posada, y quiere matar a Moisés. Entonces dice que Séfora tomó un pedernal afilado, una piedra, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó ir luego, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Bendito sea su nombre, aleluya. Mira qué bonito tiene ese nombre, el monte, amén, de Dios. Qué lindo, amén, aleluya. Entonces ella, después de que circuncidó al niño, ¿qué hizo? Se regresó allá para donde su papá, allá con las otras 6 hermanas, y a seguir, amén, su vida, y se fue y dejó, amén, solo a Moisés. Pero como te digo, para ese tiempo, amén, la circuncisión, todo aquello era bueno. Pero fue andando el tiempo, como te digo, y el tiempo va caminando, y cuando llegamos a los tiempos de Jesús, a Jesús no le gustó, amén, ese asunto de la circuncisión, porque la gente lo habían tomado como un rito. Porque Moisés les dijo en el libro de Levítico que por la purificación, después de que la mujer tuviera al niño, los primeros 7 días, esa mujer iba a ser inmunda, y al 8º día tenía que circuncidar al niño. Pero como yo enseñaba en otras ocasiones, se daba el caso que el 8º día a veces caía en el día de reposo. Esto yo lo he hablado en otras prédicas. Entonces, por guardar el rito de Moisés, que cantaban en aquel tiempo, era el mandato de Dios, de guardar el día de reposo, el 7º día. Cosa que después fue, amén, también abolida, que el Señor, amén, quitó también el día de reposo. Pero en el momento quebrantaban, amén, la ley de Dios por cumplir el rito de Moisés, por cumplir, amén, el rito del hombre. Mucha gente tiene un falso concepto de que cuando estamos en el Antiguo Testamento estamos en la ley, y el Nuevo Testamento es la gracia. Pero ese es un falso concepto, porque la gracia empieza cuando Jesucristo dice: consumado es, y entrega el Espíritu. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer el libro de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan, en eso, cuando estamos en esos libros, ¿verdad? Estamos todavía en el tiempo de la ley. Por eso es que usted ve que Jesucristo fue circuncidado en el 8º día. Por eso usted ve que el profeta, o mejor dicho, Juan el Bautista, fue circuncidado también al 8º día. Porque, como repito, cuando estamos en el libro de Mateo, Jesucristo, dice la Biblia, que vino a cumplir la ley. Por eso digo que es un falso concepto. La gente dice: no, el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es la gracia.
Pero cuando estamos leyendo el libro de Mateo, todos esos capítulos, estamos en la ley, hasta que llegamos al final. No sé si estamos en claro con eso. Hasta que Jesucristo no dice las palabras, consumado es y entrega el Espíritu, no empieza el tiempo de la gracia. Amén. De Dios para con nosotros. Amén. Aleluya. Cristo viene, poderoso Jesucristo. Entonces empieza, amado hermano, el tiempo más bonito de la historia, vamos a decir, del hombre y de la humanidad, lo que se llama la iglesia de Jesucristo, donde somos, amén, todos nosotros. Pero como todo esto era parte, amén, de la ley, la gente quiso introducir estas cosas en la iglesia de Jesucristo. Vamos a leerlo en el libro de los Hechos un momento. Hechos capítulo 15, versículo 1. Cuando lo tiene, me puede decir o puede decir amén. Después del primer viaje misionero que el apóstol Pablo tiene, que ya lo hemos estudiado en muchas ocasiones, viaje con Bernabé, amén, con Marcos, amén, aleluya. Dice la Biblia que él regresa, amén, a Antioquía. Y dice aquí en el versículo 1, entonces los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces esta gente venían a la iglesia y decían que el que no se circuncidaba no podía ser salvo. ¿Sabe una cosa que me llama mucho la atención? Que la circuncisión, pues, aunque era en un lugar no visible, pero al final del día era una señal. Y la gente está muy identificada con las señales, porque la gente siempre quiere tomar un símbolo, una señal o algo para identificarse y sentirse parte, amén, de algo. Ahora ellos decían que el que si no se circuncidaba no podía ser salvo. Versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieran una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. O sea, entre que vamos a Jerusalén, vamos predicando, aleluya. Y entre que vamos para allá, vamos contando las cosas que Dios ha hecho. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces ve como dentro de la iglesia siempre se levantan sectas. Y estamos hablando del tema de la circuncisión, pero a la misma vez hay muchas cosas que como sectas se quieren meter siempre dentro de la iglesia. Amén del Señor. ¿Por qué la gente, amén, a veces cae en estas situaciones? Porque muchas veces, lastimosamente, la gente no estudia la palabra del Señor, no lee la palabra del Señor. Entonces viene alguien y fácilmente, amén, los engaña. Nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, amén, de Jesucristo, porque como digo, nosotros no somos, amén, del pueblo de Israel. Nosotros no somos gente, como dicen hoy en día, raíces hebreas. Nosotros no somos gente, amén, de ninguna especie de secta o de doctrina judaizante. Nosotros somos la iglesia, amén, de Jesucristo. Amén. O sea, nosotros somos de Israel y no somos como romanos, ni somos de aquí, ni somos la iglesia de Jesucristo, amén. Y tenemos que ser un pueblo, amén, lector de la Biblia, estudioso en la palabra del Señor, amén, metido en la escritura, amén, de Dios. Pero dice que estos dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo hace ya algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y que creyesen. Y Dios, que conoce los corazones,
le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. En ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Toda doctrina impuesta, mandamiento de hombre, por mandamiento de hombre, es tentar a Dios. Llámese la circuncisión, llámese guardar el séptimo día. Todas esas cosas que son mandamientos de hombre es tentar a Dios. Y el apóstol Pedro les dijo, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, bendito sea su nombre, Cristo viene. Por eso la Biblia dice que si el Hijo de Dios los libertare, seréis verdaderamente libres, bendito sea su nombre. Jesucristo dijo que nadie viene al Padre, amén, si no es por Él, amén, aleluya. No hay otro camino, amén, al Padre, no hay otro camino, amén, a Dios, que Jesucristo. Él es el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre, amén, si no es por Él, amén, aleluya. Y nuestra salvación, amén, aleluya, es a través solamente de Jesucristo, amén, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero así se tuvo que levantar, amén, Pedro, para aclarar todo el asunto entre la gente que querían meter sigilosamente y traer falsas doctrinas y traer cosas que no vienen a la iglesia, amén, de Jesucristo. Bendito sea su nombre, Cristo viene. Ahora, ¿sabes por qué te digo que uno debe ser estudioso? Y yo siempre he dicho, estudioso, pero con amor y con misericordia, ¿verdad? Yo siempre he dicho esas cosas, porque hoy en día hay tanta confusión. Mira, la misma Biblia dice que la gente que no se circuncidaban no podían comer la Pascua. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Lo dice, ¿verdad? Que todo aquel que no era circuncidado no podía comer la Pascua, amén, del Señor. Pero si usted hoy en día tantas iglesias y tantos lugares que celebran la Pascua, yo me pregunto, ¿será que toda esa gente está circuncidada? ¿Usted nunca se ha hecho esa pregunta? Porque yo veo en las redes sociales y en Facebook un montón de iglesias celebrando la Pascua. ¿Usted lo ha visto? Pero el que no estaba circuncidado no podía comer la Pascua. Yo me pregunto, ¿será que si los revisamos están circuncidados? Ve, entonces todo eso es... ¿Me entiende lo que pasa cuando no estamos trayendo palabra de Dios? La Biblia dice que si alguno hable conforme a la palabra que Dios da. Y si alguno ministre conforme al poder de Dios. Bendito sea su nombre. Cristo viene para que en todo, amado hermano, sea Cristo glorificado. Amén, a través de nosotros. Amén, aleluya. Qué lindo, amén, es el Señor. Entonces, ¿me entiende? Todo esto se da porque mucha gente se aleja de la palabra, amén, del Señor. Aún conmigo la gente discute en los trabajos. No, hermano, porque es más fácil, yo con la tableta. Y bueno, usted lee con la tableta, pero toda esa gente que usted le predicó no sabe nada. ¿Sabe por qué? Porque usted va a toda carrera y no deja que la pobre gente lea ley. Y aún así discuten conmigo en los trabajos. Pero el punto, amado hermano, es que Dios tiene todo, amén, aquí en su palabra para nosotros, amén, aleluya. Cristo viene. Y como te digo, la circuncisión en un principio fue algo bueno, porque era algo de obediencia. Por eso cuando todo el pueblo entró en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, la Biblia dice que Josué circuncidó, amén, a todo aquel pueblo, para que no hubiera gente, amén, desobediente. Bendito sea su nombre. Así como hoy tampoco no debe haber gente desobediente en el pueblo de Dios. Todos tenemos que ser, amén, obedientes, porque Dios lo que quiere, amado hermano, siempre es obediencia. Dios no quiere a veces que ninguno de nosotros seamos perfectos. Yo siempre he dicho que perfecto solamente Jesucristo. Y yo siempre he dicho que el mejor siempre es Jesucristo. Amén. Nunca nadie, no, yo soy el mejor. No, hermano, el mejor es Jesucristo. Sí, pero Dios lo que quiere es que nosotros seamos un pueblo obediente, amén, a Él, y obediente, amén, a su palabra. Qué lindo. Cristo viene. Dios le bendiga. Dale palabra fuerte, amén, al Señor en esta tarde. Bendito sea su nombre, aleluya. Yo siempre he dicho, hermanos, que todos cometemos errores. Todos fallamos, amén, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Pero que Jesucristo, amén, Él nunca
amén, no falla. Vamos a leer unos cuantos versículos antes de terminar en esta tarde. Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 17. Si todos lo tienen, me dicen amén. Dice, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 17. Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno, ¿en dónde? En todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso. Quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso. No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Libro de Gálatas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Libro de Gálatas 5, 1 en adelante. La Biblia dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. La Biblia dice que el que es derrotado por alguien se convierte en esclavo de aquel que lo derrotó. Así que si nosotros hemos sido libres, amén, del pecado y libres de cuántas cosas, la Biblia dice que no nos volvamos a estar otra vez en el yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Toda la persona que en estos tiempos se circuncida está obligado a guardar toda la ley. De Cristo te ligaste, lo que por la ley os justificáis, de la gracia haber caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza en la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Cuando uno corre bien en el camino del Señor, personalmente, uno, o cuando la iglesia corre bien en el camino del Señor, nosotros debemos de seguir corriendo así. No debemos desviarnos en ninguna manera. Si somos una iglesia sana en Cristo, debemos de seguir siendo sanos en Cristo. Si somos cristianos varones, amén, que estamos caminando bien en Cristo, tenemos que seguir caminando bien en Cristo. No que pasen los años y después al tiempo usted lo ve y lo ven desviado. Lo ven que anda torcido. Lo ve que andan todo mundanalizado. Lo ven que andan en cosas, amén, que no debería de andar. Por eso es que la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendito sea su nombre. Cristo viene, el poderoso Jesús, amén. Usted sabe que en el mundo tienen un dicho que dicen, bueno, en el mundo tienen muchos dichos, ¿verdad? De que la gente inventa y que siempre dicen cosas y todo, pero la gente siempre quiere al final salirse con la suya y salir ganando, ¿verdad? Pero nosotros no debemos de ser como la gente, amén, del mundo. Nosotros tenemos que ir rectamente siempre, amén, siguiendo la palabra de Dios y la voluntad, amén, de Dios. Y como te digo, nosotros debemos de seguir siempre como en el primer día. ¿Por qué nos vamos, amén, a desviar? ¿Por qué nos vamos amén, a apartar? ¿Por qué vamos a dejar las cosas que nosotros hemos aprendido? ¿Por qué vamos a dejar de ser lo mismo, amén, que siempre hemos seguido siendo? Yo puedo ser cristiano, amén, pero después de 10 años, yo tengo que seguir siendo el mismo cristiano. No puede, amén, usted verme diferente, yo estar haciendo cosas, amén, diferentes. Y Pablo le está escribiendo a esta iglesia, amén, porque había una perturbación de toda esa gente. Bendito sea su nombre. Cristo viene, amén, aleluya.
Porque lo que no es de Dios trae perturbación a la iglesia. Lo que no es de Dios trae una perturbación, que esas cosas cortan, amén, el espíritu. Esas cosas cortan, amén, con la presencia, amén, de Dios. Y a veces usted ve, a veces como dice la palabra del Señor, usted ve sequedales. A veces usted ve mortandad, usted a veces ve que no se mueve ni una hoja. Pero es porque todas estas cosas, amén, traen perturbación, bendito sea su nombre. El número uno que tiene que decirle que no a esas cosas es uno mismo. No esperemos que otra gente, amén, se levante, porque a veces nosotros queremos que se levante un grande. A veces nosotros queremos que se levante alguien famoso que diga que no a las cosas, cuando nosotros mismos tenemos la palabra de Dios, amén. Nosotros tenemos, amén, el poder de Dios. La Biblia dice que el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios, bendito sea su nombre. Cristo viene, el poderoso Jesucristo. Mira lo que dice aquí para que terminemos. Libro de los Romanos capítulo 2. ¿Sabe que Dios le dijo al pueblo que lo que Dios quería de ellos, que circuncidaran la carne en su corazón? Usted sabe que la circuncisión es fácil. La circuncisión es un corte, se corta. Pero la circuncisión era un corte en la carne. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener en Cristo es una circuncisión en nuestro corazón. Tiene que haber un corte para que de nosotros se aleje y en nosotros no haya nada de pecado. Para que el pecado, amén, no esté en nuestras vidas y no reine, amén, en nosotros. Para que le podamos decir no al pecado. Cuando usted, hermano, usted tiene eso en el corazón, hermano, usted le puede llegar todo y usted siempre va a decir que no. Por eso es que uno tiene que dejar todo lo que yo siempre he dicho: mentir, robar, estar viendo cosas que no tiene que estar viendo, las malas palabras, las malas conversaciones, con quien usted se junta, defraudar, robarse las cosas del trabajo, todas esas cosas. ¿Sabe cuando uno no hace nada de esas cosas? Cuando usted tiene circuncidado en el corazón. A usted le pueden ofrecer lo que le ofrezcan, usted siempre va a decir que no. Mire, en el trabajo, yo te voy a decir, un montón de hombres caminan viendo mujeres en el trabajo, en el teléfono. Porque eso no ha sido cortado el corazón. Y también hay mujeres que ven hombres. ¿Sí? Porque siempre es el hombre el que ve mujer. Pero no, hay mujeres que ven hombres también. Porque Dios quiere algo más adentro de nosotros. Dios no quiere no quiere una cosa que sea en la carne, sino que Dios quiere que sea en el corazón. Hermano, cuando usted tiene decidido en su corazón, usted no roba, no miente, porque usted lo propuso en su corazón. Y eso es lo que Dios quiere, amén, de cada uno de nosotros. Cuando usted es fiel, cuando usted es sincero, cuando no hace lo indebido, dice la palabra del Señor en el libro de Corintios. Cuando usted no hace lo indebido es porque ya usted puso eso en su corazón. Mire lo que dice la Biblia de Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Yo pienso que hasta este momento Dios ha sido claro, amén, con nosotros, dejándolo saber que la circuncisión en un momento fue bueno, pero que hoy en día como iglesia, amén, de Jesucristo, tenemos una señal más grande que la circuncisión.
tenemos, dice la Biblia, el sello del Espíritu Santo. Y con ese sello todo el mundo nos reconoce. La gente, aunque no es cristiana, la gente que es del mundo, al tú tener el sello del Espíritu Santo, la gente te reconoce que tú eres cristiano. ¿Cómo se hace eso? Bueno, la mera verdad yo no sé cómo es eso. Si te digo la verdad, no sé. Pero la gente en la calle sabe quién es de Dios y te reconoce, bendito sea su nombre. La Biblia dice que el Señor miró desde arriba y dice que vio al pueblo de Israel y dice que los reconoció. Los reconoció que eran ellos. Así mismo hay mucha gente que te reconocen que tú eres, amén, cristiano, bendito sea su nombre. Cristo viene, amén, aleluya, bendito. La palabra del Señor dice que bueno que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así. Yo daba el testimonio, yo le decía antes al pastor, le decía yo, pero es que yo no tengo fuerza porque yo estoy cansado, le digo. Trabajé en la construcción todo el día y yo sé que me voy a quedar dormido. Me decía, hermano, si el Señor viene y te haya dormido en la silla de la iglesia, qué bueno que te encuentre ahí. Dormido, pero que te encuentre en la silla, amén, de la iglesia. Hermano, todas esas enseñanzas, amén, son las que en verdad nos llenan y nos sirven en nuestra vida. Todas las cosas que nosotros podemos aprender de siervos de Dios nos van a ser útiles en nuestra vida. Y yo dije al principio que a veces como Séfora, ella no estaba muy en la obediencia, amén, a Dios. Pero yo sí quiero que mis hijos o mi hijo sea un hijo de Dios. Yo también quiero que mis nietos, amén, sean hijos de Dios. Que también ellos puedan decir, yo soy cristiano, pero porque mi abuelo, amén, era un hombre de Dios. Sí. Y yo siempre hago broma y le digo, no, a ver, yo ni voy a estar, solo va a estar la foto, pero van a decir, el viejo era un hombre de Dios. El viejo era un hombre de Dios. Yo sé que en español van a hablar, pero eso es lo importante, amado hermano. Yo siempre le digo a la gente, mire, usted sabe por qué yo no cojo lucha de nada. Porque yo siempre he dicho que el día que uno parta, no se va a llevar nada. Usted no se va a llevar ni un peso. No se va a llevar nada. Por eso a veces yo no cojo lucha, amén, de las cosas. A veces, ya terminamos la prédica, solo estoy compartiendo. A veces mi esposa me dice, no, porque, y a veces yo no cojo mucha lucha ni con el dinero, porque nada de eso no se va a llevar. Trate de dejarle algo bueno a sus hijos. Que cuando sus hijos van a la iglesia digan, no, porque mi mamá me traía a la iglesia cuando yo era pequeño, mi papá me traía a la iglesia cuando yo era pequeño. Para que los niños queden con eso, amén. Que ellos sepan que nosotros somos el pueblo, amén, de Dios. Qué lindo, Dios te bendiga. Amén, Cristo viene. Cerramos nuestros ojos un momento. Si alguna persona está viendo el video, amén, esta tarde, como muchas personas, amén, lo ven, yo te quiero decir que hoy es el día en que podemos entregarle nuestro corazón, amén, a Dios. Incluso los que estamos aquí en esta tarde. A veces no es necesario, amén, pasar adelante, pero muchas veces nosotros tenemos que reconciliarnos, amén, con Dios. Muchas veces nosotros somos cristianos y necesitamos reconciliarnos con Dios. Muchas veces nosotros le hemos fallado a Dios. Muchas veces nosotros hemos sido desobedientes. Muchas veces nosotros, amén, le hemos fallado, amén, a Dios. Yo te invito en esta tarde, si estás viendo el video, o todos los que estamos aquí también, que tomemos un momento y que podamos sincerarnos y pedirle, amén, perdón a Dios por todas las cosas. Amén, yo sé que todos fallamos, amén, aleluya. Padre, te damos gloria, honor, honra, alabanza, Padre mío, todopoderoso. Gracias porque tú has hablado, Señor. En esta tarde te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor, que a veces te fallamos, que a veces cometemos, Señor, de palabra, a veces con hechos, Señor. A veces, Señor, no hemos sido obedientes, Padre mío, en esta tarde. Te pedimos perdón, que la sangre de tu Hijo amado, Señor, nos limpie de todo pecado, Señor, Padre mío. Que la sangre de tu Hijo amado, Señor, nos limpie. Señor, tu palabra. Tu palabra dice que tú eres como un fuego purificador, Señor, Padre mío. Que tú eres como el jabón, amén, de aquellos lavadores, Padre mío, todopoderoso. Te pedimos, Señor, amén, que en esta tarde tú nos perdones, Señor, que bendigas a la iglesia, que bendigas al pastor, Padre mío, que bendigas a su esposa, que bendigas a cada hermano, Señor, a cada hermana que en esta tarde nos congregamos, Señor.
Todopoderoso, gracias te damos la vida tuya. Te pedimos que trate con nuestros corazones, Señor, y que nos siga guardando hasta el día. Amén de Cristo. Señor, nos ponemos ante tu presencia, Padre mío. Gracias, Señor, la gloria es tuya, Padre mío. Santo es, Señor, amén. Bendito sea. Qué lindo que tomemos, amén, a veces estos momentos. Esos tiempos, hermanos, que podamos, amén, hablar con Dios y sincerarnos muchas veces, amén, con Dios. A veces nosotros somos grandes y adultos y a veces como creemos que no, pero sí, tenemos que pedirle perdón a Dios. Amén. Qué lindo. Dios te bendiga todo lo que Dios tenía en esta tarde y esperamos que el Señor nos traiga el próximo día. Amén, aleluya. Cristo viene, amén, aleluya. Cristo viene, poderoso Jesucristo, amén. Bendito su nombre. Amén. Qué lindo. Gloria a Dios, amén. Damos gracias por esa palabra y